Creo que uno de los viajes más largos que he tenido en mi vida, hablando en tiempo, fue cuando me presenté a prestar servicio militar. ¿Alguien ha prestado servicio militar en este lugar? Sí, poquito sube. Pero en el 2003 me presenté a prestar servicio militar. Y recuerdo que esa noche nunca se me olvida, nunca se ha borrado de mi mente ese momento. Cuando salimos del estadio, nos embarcaron en un bus y bueno, presté servicio militar en el batallón Cisneros en Pueblo Tapado. Pero para mí ese viaje que dura aproximadamente de aquí a Armenia 15, 20 minutos. Creo que sí, cierto, más o menos, los que conocemos. Para mí ese viaje duró como unas 10 horas. Y eso fue larguísimo ese momento donde bueno, estaba muy joven, tenía 18 años y ese viaje fue eterno. Y yo lo único que veía era que el bus rodaba y no llegábamos al objetivo y pasaban matas de plátano, de café. Y yo ya decía, Dios mío, yo quiero a mi mamá, ¿yo por qué me presenté? Niño asustado. Un jovencito de 18 años, llego a prestar servicio militar y bueno, los que han pasado por este momento quizás se identifiquen con lo que estoy hablando. Y llego en un misterio, no sabía qué era lo que iba a pasar. Y empiezan a instruirnos, empiezan a la motilada, la chuler, creo que se llama, y todas esas cosas. Pero creo que una de las cosas más tremendas que uno puede empezar a experimentar cuando se va a prestar servicio militar es a obedecer. Y obedecer órdenes. En el ejército, a usted no le dicen, papito, mamita, ¿me hace el favor? No, allá el comandante lo manda y en el ejército se cumplen las órdenes. ¿Se cumplen o se cumplen? Y este ejemplo quiero traerlo porque hay una porción de la palabra de Dios que anoche disfruté un tiempo muy hermoso con él y quiero compartirlo con ustedes. Acompáñeme por favor con su Biblia. Recibir órdenes, acatar órdenes y obedecer órdenes. ¿Qué tema? O creo que es de lo más duro que en ejército pueden no vivir, porque allá llegan hombres y mujeres que les gusta hacer lo que quiera, que no se dejan mandar. ¿Usted conoce a alguien que dice, yo no me dejo mandar de nadie? Sí. ¿Usted conoce a alguien que diga, es que aquí se hace solo lo que yo diga? Pues muchos en el ejército llegaban así diciendo, es que yo no me dejo mandar de nadie. Y allá quiera o no quiera, tenía que cumplir órdenes. Acompáñenme a Números, por favor. Números, un libro delicioso, el cual he estado disfrutando, he estado saboreándomelo, he estado tratando de pedirle al Espíritu de Dios que me acompañe y que me enseñe conforme a su voluntad. Y traía otra palabra, tenía pensado otra palabra anoche, pero una cosa es lo que piensa Johan y otra cosa es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y déjeme decirlo hoy, quiero felicitarle. En la madrugada oraba mucho por usted. Intercedía a Dios por cada uno de ustedes, pidiéndole a Él que trajera a este lugar aquel que necesita escuchar hoy la palabra de Dios. Yo no sé usted, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué hay en su corazón o qué hambre hay? Pero yo creo que en esta mañana estamos los hombres y mujeres que necesitamos de verdad escuchar una dirección, la voz, la guía del Espíritu de Dios. Doy gracias a Él por haber escuchado mi oración y porque usted hoy está en este lugar. Amén. Números, capítulo 35. ¿Me vas a ayudar, Miguel? Por favor, vamos a estudiar en la traducción al lenguaje actual. Números, capítulo 35, versículo 29. Y dice, empieza 35-29 en la TLA. Vamos a ir hasta el 34. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera sea el lugar donde vivan. Deberán ser
Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes y no soporto estar en un lugar en donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrá ser que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Un poco confuso esta porción de la palabra. El pueblo de Israel estaba siendo direccionado a la tierra prometida. Estaban a borde del río Jordán y el pueblo de Israel estaba a las puertas de recibir lo que Dios había prometido, lo que Dios desde hace muchísimo tiempo, casi 40 años, venía prometiéndoles al pueblo. El pueblo de Israel estaba en esta parte de la palabra, en el río Jordán, recibiendo muchas instrucciones de parte de Dios. El pueblo de Israel estaba recibiendo instrucciones, estaba recibiendo mandatos, estaba recibiendo mandamientos de Dios. Y esta parte es una ley de los mandamientos de Dios. Es una ley hacia los testigos y hacia los asesinos. Esta parte de la palabra de Dios es una instrucción el cual Dios da a Moisés y da a Eleazar, el sacerdote que reemplazó a Aarón. Y empieza diciendo, mire el versículo 29. ¿Sabe cómo se llama el tema de esta mañana? El tema de esta mañana lo he titulado Obedezca lo ordenado. Obedezca lo ordenado. Es el título de esta prédica. Y ya le voy a explicar el por qué se llama de esta manera. Entonces recuerde, el pueblo estaba siendo instruido. El pueblo estaba a las puertas de recibir la tierra prometida. Y mire cómo empieza dándole Dios una orden a Moisés para que él pueda replicarla al pueblo. Versículo 29. Y empieza diciendo Dios, ustedes deben ¿qué? Cada 8 días, cada mes, cada que quieran. Dice específicamente, hablándole Dios a Moisés y Moisés replicando esta información al pueblo de Israel. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes. Ustedes deben obedecer. Dele un codazo al de enseguida, dígale, usted debe obedecer. Haga el ejercicio, usted debe obedecer. Y es tremendo porque esta palabra le habla directamente al Hijo o al pueblo de Dios. Usted habla en singular. O sea que yo creo que esta palabra es para usted y es para mí. No es para el que está enseguida. No es para los que están detrás. No, esta palabra es para usted si se considera pueblo de Dios. Aquí hay alguien que se considere pueblo del Dios Altísimo. Pues ustedes deben obedecer siempre estas órdenes. Y aquí es donde empiezan los problemas. Y aquí es donde empiezan los disgustos. Porque la iglesia hoy no ha aprendido a obedecer. Dios empieza a dar una serie de instrucciones que ya las vamos a desglosar. Pero aquí quiero hacer un alto en decir que Dios manda al pueblo a obedecer, pero mucho del pueblo no obedecía en ese tiempo y tampoco obedece hoy. Y esos son los problemas en los cuales nos enfrentamos día a día. Son dificultades en las cuales día a día usted y yo pasamos a raíz de la desobediencia. Y Dios está a punto de seguir dando diferentes instrucciones, pero diciéndole al pueblo que es necesario que aprendan a obedecer. Y es que hay 2 formas de obedecer. Usted debe saber. Usted puede aprender a obedecer a las buenas o a las... ¿A alguien le ha tocado eso? Aprender a obedecer a las buenas o aprender a obedecer a las malas. Cuando estábamos prestando servicio militar, mientras dura unos 3 meses en instrucción, aprendiendo a manejar armas, aprendiendo
a marchar. Hay un tema que los que fueron militares saben que esto es torturoso, y es aprenderse los himnos. ¡Ah! ¡Qué terrible! Es aprender el himno del ejército. Bueno, no recuerdo más, ya hace mucho tiempo, pero diferentes himnos. ¿Y sabe cómo era la forma de aprender? Nos formaban a todas. Y empezábamos todos a cantar, bla, bla, bla. Gloria, gloria al soldado. Y si uno se equivocaba, el cabo, el sargento, vuelta al poste, el último que llegue, paga penitencia. Y todo ese poco de soldados, peladitos, calvos, flacos, oliendo a chigüiro. ¡Corra! ¿A quién le tocó eso? ¿Quién da veracidad de lo que estoy hablando? Y corra, y para no llegar, y para no llegar, y llegaba uno cansado y si era el último, 22 de pecho, arrastre bajo, jumbo, vueltas, ay, papá. Y entonces empezaba uno a ver el que se equivocaba, y empezaba uno, no se equivoque, porque por uno pagábamos. Aprendamos a obedecer a las malas. ¿Cómo aprender a obedecer a las buenas en este ejemplo? Estudia. Nos daban tiempo para estudiar, nos daban tiempo para repasar, nos daban tiempo para podernos aprender. Pero como habían unos que eso les entraba por aquí, les salían por aquí, otros desordenados, pues no aprendían a las buenas, sino que queríamos aprender a las. Y hay situaciones en nuestra vida que no nos gusta aprender a las buenas. Y creo que en este lugar hay mujeres que se han estrellado con hombres que usted sabe que no te convenía y te dijo mamá, papá, enviaron un querubín, enviaron un ángel, enviaron a mucha gente a decirte que no, y te estrellaste y te tocó aprender a las malas. Cuando tenía a mis 13 años, conocí al Señor Jesucristo y fui un niño de altar desde muy joven. Pero a la edad de 16, 17 años, el mundo empezó a mandarme dardos y a quererme embaucar y enamorar. Y Johan aceptó y se dejó por un tiempo embaucar por el mundo. ¿Y sabe qué pasó en ese tiempo? Pregúnteme así, pregúnteme. ¿Qué pasó? Me enamoré de una mujer. Un niño de altar, un niño consagrado para Dios. Empecé a probar el trago, muy joven, 16, 17 años, y se me apareció una mujer y me enamoré. De esa relación, hoy tengo un niño, hoy tengo un hijo, y él no es un error, él es un propósito. Pero me enamoré y amé mucho a esta mujer, y yo estaba en el ejército, me fui para el ejército. ¿Y cómo le parece que me trasladaron para Arauca, la frontera con Venezuela? Horrible, lejísimos. Y esta mujer quedó viviendo en mi casa y un día me llama. Me dice, Johan, no quiero más contigo. Ya terminamos porque ya tengo otra persona. Y eso me partió el corazón. Yo lloraba. Usted no sabe todo lo que lloré, lo que sufrí. Pero eso me enseñó que cuando me alejé de los caminos de Dios, elegí a una persona incorrecta. Y ese mal, ese dolor castigó mi vida y me enseñó a aprender que no debo tomar decisiones aceleradas. No debo aprender a tomar acciones, no debo aprender a elegir equivocadamente, porque al aprender esto causó dolor, causó sufrimiento. Repito, mi hijo de esa relación es un propósito de Dios. Pero ella no era la que Dios tenía destinada. La que tenía destinado está allá. Levanta la mano, mi amor. Levanta la mano. Ella es la que Dios tenía destinada. Y yo por acelerado, por querer complacer a esta carne y dejarme que el mundo me embarcara, cometí un error. En salirme de los brazos del Padre y empezar a experimentar cosas que después iban a hacer que mis ojos brotaran lágrimas y que mi corazón siguiera, sufriera y sufriera porque no aprendí a obedecer. Porque aprender a los buenos
Aprender a las buenas trae beneficio a nuestra vida, amén. Pero aprender a las malas causa daño, causa dolor, causa lágrimas. Yo no sé si a alguien Dios hoy lo trajo para escuchar estas palabras. Aprender a las malas causa daño. Pero esta mañana, si usted hace parte de este grupo, Él te trajo para que ese daño, quizás de un error del pasado, Él lo pueda hoy sanar, amén. Obedezcan. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes. Y aquí usted quizás esté preguntando, ¿obedecer siempre órdenes? O sea que yo debo obedecer lo que me digan. O sea que para cumplir la palabra de Dios, si alguien me dice, tírese por este barranco, yo lo tengo que hacer. Mire lo que es obedecer órdenes, siempre estas órdenes. La palabra órdenes viene del latín ordo, que significa ordinis, y esto es igual a orden. O sea, que usted solo debe obedecer lo ordenado. Lo que tiene en orden, lo que es legal. No me vaya a salir ahora que ahorita lo invitaron, le invitaron una cerveza y usted diga, yo voy a recibir una orden, me fui y me la tomé. Usted debe obedecer lo que tiene orden, porque órdenes viene del latín orden, y esto significa orden, perdón. O sea que no hay una excusa para usted no saber diferenciar qué debe obedecer o qué no. Usted es consciente de que está malo. Usted es consciente de que te puede afectar. Obedezca solo lo que tiene orden. Porque si tú obedeces el desorden te aleja del orden. Amén. Si tú obedeces lo que no proviene de Dios, lo que su corazón sabe que no le sirve, muy seguramente en unos años más adelante lo veré o la veré sufriendo por obedecer un desorden. Muy enredado. ¿Cómo le parece? ¿Han escuchado al pastor Juan Pablo Lerma? Juan Pablo Lerma es un hombre que Dios hoy usa de una manera muy especial. Y esta semana, escuchando una prédica, ellos pastorean la iglesia en Cali, no sé cómo se llama, me imagino, creo que es una iglesia muy gigante. Y habían varios pastores dentro de la iglesia por su magnitud. Y entonces, la orden del pastor principal era: tú predicas así, los gastos, vaya y lo lleva y lo compra cualquiera. Bueno, manejaban administrativamente la iglesia de una manera mandada, o sea que solo el pastor decía necesitaba cualquiera y ellos iban a hacer los mandados. Pero el pastor al ver el crecimiento de la iglesia de una manera muy acelerada, decidieron contratar a una administradora. Y si usted no lo sabe, de una u otra forma la iglesia se convierte en una empresa, la cual hay que administrar, la cual hay que dirigir, cogido de la mano del Espíritu de Dios. Y contrataron una administradora de la iglesia. Y esta administradora empezó a ponerle orden a las cosas. Y empezó a exigirle a los pastores orden. ¿Qué es eso? Muchos aquí nos pasa, el pastor necesita algo y me dice, Johan, ve y compra, yo voy y compro. Y así vengo y le doy el reporte y no. Allá, para hacer cualquier compra, primero tenía que pasar por el filtro de la administradora. O sea que el pastor ordenaba, pero yo tenía que primero ir a hablar, como pedirle permiso a la administradora. Para las prédicas, tenía que enviar los pastores lo que iban a predicar 8 días antes para que la administradora organizara. Y eso al pastor Lerma le empezó a incomodar. Y eso al pastor Lerma le empezó a disgustar. Y la muchacha pasaba y el pastor la miraba feo. Y la muchacha lo iba a saludar y él la ignoraba, porque en él se generó una rabia hacia ella. Él oraba:
Padre, por favor, dice así, es lo que estoy diciendo, que él oraba y decía, Padre, por favor, sácala de la iglesia. Esto lo que ella nos exige, qué pereza. Y esta frase se la tomé a él. ¿Sabe por qué? Porque el orden del ordenado fastidia al desordenado. El orden del ordenado incomoda. ¿A quién? Al desordenado. Y claro, ¿por qué empezó a incomodarle? ¿Por qué el pastor empezó a sentir rabia, a sentir algo incómodo? Porque un día Dios lo visitó. Le dijo, es que el desordenado eres tú y no es ella. Por eso el orden del ordenado incomoda al desordenado. Porque el desordenado le gusta todo rápido. ¿Dónde están las mamás de Adulán? Levántame las manos. No me vaya a decir amén. Pero usted sabe que nosotros los hijos, hay veces por hacer las cosas a la rápida, dejamos la habitación, ¿cómo? Más duro, ¿cómo? Desordenada. Y usted le dice, hijo mío, no te vayas para el colegio, deja organizada la cama, el armario, los zapatos. Y muchos de nuestros hijos salen peleando, disgustados con nosotros. Y ay, mi mamá se jode, papá, no. Porque el orden del ordenado incomoda al desordenado. ¿Va conmigo la palabra de Dios? Si usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, regáleme un amén. Gloria a Dios por eso. Que tenga misericordia el Señor de aquel que no me dijo amén. Pero el orden del ordenado incomoda a aquel desordenado. Y aunque a usted no le guste, es así. Aunque a muchos de pronto es así, mi hermano. Porque en Dios debe haber, no me vaya a decir mentiroso, pero de su boca ha salido una frase que Dios, ¿qué? Es ordenado. ¿Cómo es que dice la frase, pastora? Que mi Dios es un Dios de... Ay, entonces no me diga que no. Si usted de su boca dice que Dios es un Dios de orden, pues Dios hoy está trayendo orden a Adulán. Dios está trayendo hoy orden a esta casa. Dios está trayendo orden porque Él sabe que muchos necesitamos esto. Muchos de nuestros hijos se incomodan por papás ordenados. Cuando usted es cansón, no le digamos cansón para que no suene tan cruel. Cuando usted insiste mucho, hijo mío, deja la habitación, hijo mío, aprende a barrer, hijo mío, aprende a organizar tus cosas. Es porque usted se vuelve insistente, porque no sabemos que la sociedad no necesita hijos desordenados, sino hombres y mujeres ordenadas. Y si usted y yo insistimos tanto en el orden en la casa, es porque sabemos que nuestra sociedad no necesita más desorden, sino hombres y mujeres que vengan con orden. Y si vienen más con el orden de Dios, pues va a ser mucho mejor. Muchos necesitamos recibir el orden de Dios. Muchos necesitamos alinearnos a lo que Dios envía. Pero aquí empieza esta palabra diciendo y haciendo una advertencia de parte de Dios. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes. Obedecer siempre estas órdenes. Y sigue diciendo, cualquiera que sea el lugar donde viva. Y la iglesia se ha acostumbrado a obedecer ¿a dónde? En la casa de Dios, porque aquí todos estamos juiciositos, aquí todos estamos ordenaditos, aquí nos dicen siéntese y se sienta, párese y se pare. Pero ¿de qué nos sirve comportarnos ordenados en la casa? ¿De qué nos sirve comportándonos? ¿O de qué nos sirve mostrar apariencias dentro de la iglesia? Si usted necesita es que cuando esté fuera de la iglesia
demuestre el orden que Dios puso en su corazón. Aquí a todos nos sale alas y aureolas, a todos. Pero la pelea no es aquí, sino afuera. ¿De qué me sirve mostrar mostrar lo que soy en la casa, cuando en la iglesia de Dios, cuando en la casa soy otra persona? ¿De qué me sirve eso? Dice que cualquiera sea el lugar donde usted esté, o sea que usted debe mostrar el orden de Dios, debe obedecer siempre las órdenes que provengan de Dios, en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el baño, cuando se meten con el celular, en cualquier lugar donde estemos. Obedecemos en la casa de Dios, pero desobedecemos en el exterior. No te preocupes porque otros vean tu orden. Preocúpate para que cuando nadie te vea, Él vea tu orden. Y Él diga, wow, este hombre es un hombre ordenado. Y ordenado, no estoy hablando de organizar las cosas literales, un orden de su vida, orden de su forma de hablar, su orden de su forma de mirar. Pero usted y yo tenemos que ser los mismos aquí adentro y afuera. Tenemos que ser exactamente, tenemos que ser sinceros en la casa de Dios y sinceros con nuestro entorno. Usted no puede ser aquí, papito, pico, mi amor, te abrazo a los hijos, y en la casa tratándolos de una forma incorrecta. Y esto me cae a mí también. Yo no estoy predicando para ustedes, estoy predicando para mí mismo. Porque usted y yo debemos obedecer el orden de Dios aquí y en la Conchinchina. Si usted está de acuerdo conmigo, regáleme un amén. Entonces, ¿qué debemos obedecer? Pongan esa pregunta. ¿Qué debemos obedecer? Y yo le voy a regalar 3 principios que a continuación los vamos a empezar a desglosar. ¿Qué debemos obedecer? Porque Dios empieza diciéndole al pueblo de Israel, ustedes deben obedecer mis órdenes. Y el versículo 30, mire cómo sigue diciendo esto: deberán ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Dios empieza diciendo, si usted cometió un asesinato, usted debe ser castigado. Y de pronto aquí creo que pues yo no hablo por mí, nunca he cometido un asesinato. Pero cuando leo esta porción de la palabra y este principio, me doy cuenta que hay algo que estremece esta palabra. Y dice, ¿deberá ser qué? Y aquí está hablando de un mal cometido, de alguien que cometió un homicidio, algo malo, algo pecaminoso. Y entonces Dios dice que el pecado debe ser castigado. Y el principio número 1 de lo que Dios está enviando hoy a la iglesia a obedecer es: elimine por completo el mal o el pecado que hay en ti o hay en ti. La palabra de Dios empieza, este versículo bíblico empieza de una manera severa, y Dios dice, yo debo castigar el pecado. ¿Qué hay que obedecer? ¿Por qué Dios nos está mandando a usted y a mí a obedecer lo que Él ordena? Porque Dios se ha dado cuenta que la iglesia hoy parece que fuera light, parece que hoy fuera flexible, parece que hoy el pecado no fuera tan grave. Pero para Dios el pecado debe ser castigado. Quizás usted no le haya quitado la vida a alguien, pero ¿qué pecado hay en usted? ¿Qué pecado hay en mí que quizás hoy deba ser castigado? Oye, esto no es para mí. Pues para mí sí es, y para usted no es. Para mí es esta palabra. ¿Qué hay en mí que quizás incomode el corazón de Dios? Este versículo empieza hablando de algo malo que los hombres de Israel hacían, y muchos de ellos se convertían en asesinos, y el asesino tenía que ser castigado. ¿Cuál es tu pecado hoy que no te deja avanzar, que no te deja seguir, que no te deja subir un peldaño más?
¿Qué hay en tu vida que hoy te amarra al pecado? Pues Dios está enviando esta palabra para decirte que si tú hoy no te alineas, el pecado que hay en ti y que hay en mí va a ser castigado. Porque todos decimos lo que dice Primera de Juan capítulo 4, que Dios es, ¿qué? Amor. Sí. Pero también dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y cosa que aborrezca a Dios es el pecado. Cosa que a Dios le estorbe e encienda el furor. En 8 días pude predicar cuando las madianitas se ofrecían en fornicación al pueblo de Israel y ellos cayeron. Dios decía en su palabra, en Números también, que prediqué en la fachada: mátenme a todos, ahórquenme a todos aquellos que están en fornicación. Así literalmente. ¿Alguien me acompañó con la prédica en 8 días? Lo decía así. Algo que a Dios lo indispone, lo pone mal, es el pecado. Y la iglesia hoy juega a esta frase coloquial que usted la conoce: el que peca, ¿pues? Peca, reza, en pecar, rezar y empatar. Y nos acostumbramos a eso, a que en la semana quizás tengamos una semana mala, o antes de venir al servicio, o un día anterior hicimos cosas malas. Pero con venir a la iglesia, arrodillarnos un momento, pedir perdón, que es válido, con eso es suficiente. Es válido, pero si tú cortas el pecado, pero si tú sigues día a día cometiendo el mismo pecado, pilas que próximamente llegará el castigo. Qué fuerte esto. Pero yo no predico para tocar sus emociones. Yo quiero predicar para que usted se concientice de que si los errores siguen, usted y yo no nos iremos a ver en el cielo. Aquí nos vamos a ver, pero yo no sé si usted y yo nos vamos a ver en el cielo. Y yo sí quiero llegar al cielo, yo no sé si usted. Y la iglesia debe predicar palabras que vengan directamente del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué predicar una palabra de emocionalismo? ¿Para qué? Usted tiene que concientizarse de que cuando Dios te dé el privilegio de pararte en el altar, hay una responsabilidad dada de Dios de instruir y de guiar a un pueblo a no cometer pecados y hacer las cosas correctas. Si usted está de acuerdo conmigo, regáleme un amén. Gracias, varón. La iglesia debemos caminar conforme a la palabra de Dios. Número 1, elimine por completo el mal que hay en ti. Porque todo lo que hagas mal será multado. Hace unos años, desde el 2011 al 2018, trabajé en la Secretaría de Tránsito. Y en la Secretaría de Tránsito tuve un puesto muy bueno. Era jefe de área, coordinaba la parte administrativa de todos los agentes de tránsito. O sea que el 100% de los agentes de tránsito dependían de mí. Y yo me hice muy buen amigo de todos ellos. Por mi forma de trabajar, gloria a Dios, caí en gracia y siempre fui muy querido aún por ellos. Pero yo cometí un error y me aproveché de la situación de tener poder en la secretaría y de tener poder con los agentes. ¿Sabe por qué? Porque mi error fue que empecé a aprovecharme de mi estatus y a desobedecer las normas de tránsito. Estoy hablando que lo malo debe ser, ¿qué? Castigado. Y empecé a aprovecharme de eso. Pues todo el mundo conoce a Johan, todo el mundo conoce mi carro. Yo el carro lo dejaba tirado donde fuera y ellos me llamaban: Johan, el carro está en tal lado, pilas. ¿Me lo cuidas? Sí, yo te lo cuido. Está mal parqueado. Amor, ¿estoy hablando mentiras? Está mal parqueado. Me llamaban y los guardas me cuidaban el carro. Y yo empecé a coger una mala costumbre, y fue aprovecharme de mi estatus. En el 2018 salgo de la secretaría. Bueno, he estado en diferentes trabajos. Y en abril del año pasado,
De pronto ustedes escucharon que hubo unos concursos para los agentes de tránsito y ahorita usted no ve los mismos. Ahora hay un poco nuevos. Pero eso a mí no me importó. Y el año pasado, más o menos en abril, llegué a comprar. ¿Sabe qué estaba haciendo yo? Comprándome una loción. Y paré por el ARA de la 18, por el ARA, perdón, del BBVA en la 17, gracias. Y como siempre, con una mala costumbre, dejé mi carro en el lugar de prohibido parquear. Pero como a mí me conocía todo el mundo, ¿qué importa? En mi carro, los guardas me conocen. Y me voy a media cuadra. Estoy comprando la loción y creo haber escuchado un pito. Y yo, son reguladores. Compré, llego a mi carro, cuando en el vidrio del carro veo un papelito azul. Y a mí se me salieron los ojos. Yo me angustié. Yo miré al cielo y dije, Jehová, ¿por qué yo? Y cogí el papelito, multa por estar mal parqueado. Pero es que yo soy Johan, a mí todo el mundo me conoce. Cuando miro el cheque, el comparendo, agente XYZ, pues Johan no lo conocía y él tampoco. Porque lo malo tiene que ser castigado. Si usted está de acuerdo conmigo, regáleme un amén. Van a haber momentos, muchachos, momentos donde tu maldad escondida, Dios hará que se cumpla su palabra. Yo no pensé que ese día iba a llegar, donde me multaran a mí. Si es que yo tenía, aunque hubiera salido, tenía mucho dominio sobre ellos. Porque hacer lo malo, y si lo malo está escondido, ese malo un día va a ser castigado. Así usted no me diga amén. Así es. Eso que hay en ti, eso que tienes por allá escondido, ay no, eso nadie me ve. Ustedes hombres que quizás tengan una relación escondida, una relación virtual, un amor de celular, ¿usted cree que con eso algún día no vas a ser pillado? ¡Ay, llegó diciembre y su alegría, mes de parranda, de animación! Pues sí, y usted que se tomó las cervecitas, quizás a escondido del pastor, pero hay uno que sí lo está viendo. Uy, usted tan tocado, usted tan exagerado, uno al año no hace. Usted sabe lo que estoy predicando. Uno al año no hace daño, pues uno al año sí hace daño, porque puede contristar al Espíritu Santo que vive en ti. Y cuento esto porque un día lo contó desde el altar el pastor. Hace un tiempo el pastor tenía un familiar quien sufría de cirrosis por haber tomado mucho licor, mucho trago. Y llega el Espíritu de Dios y lo libra, le vuelve y lo restaura, y ya es un hombre de Dios cristiano. Pero un día cometió el error y se sentó, creo que fue un viernes, con unos amigos. Y dijo, no, eso no hace mal. Yo me siento con ellos. Pues él, ¿le sabe qué le dijeron? Tómese uno, ¿qué? No más. O una para la. ¡Ay! Aquí como que el Espíritu Santo está hablando de una manera especial. ¡Ay! Llegó diciembre, mes de alegría, mes de parranda y animación. Me voy con la familia, me echo el baile y me echo uno que no hace daño. ¿Sabe qué le pasó a ese joven? Ese día dijo una para la sed y ese día lo visitó la muerte y ese día falleció. Pero uno al año no hace daño. Tú y yo no sabemos cuándo va a ser la partida de esta tierra. Si usted se tomó la cervecita, que el Espíritu Santo te esté hablando al corazón. Amén. Que el Espíritu Santo me esté rearguyendo. Si usted es de los que se la toma cada diciembre, prepárese, porque el castigo
de Dios tarde que temprano llegará. Número dos, no abuses más de la misericordia de Dios, porque tu condena tarde que temprano llegará. Versículo. Le dejo la cita bíblica, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado ese hace parte del punto 1. Romanos 6:23. Johan, usted está muy agresivo. No, pero me gusta atacar el pecado. ¿Usted no es pecador? Claro que sí, creo que el más pecador de ustedes. Pero soy un hombre que aunque peque, me tiro a los pies de Él a reconocer mi error. No estoy aquí parado porque sea un santo. Estoy aquí parado porque Él me dio la oportunidad nomás de poderles compartir lo que Él me regala en el secreto. Y me expongo 100% a la palabra. Romanos 6:23. ¿Por qué alejarse del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y muchos solo viven en lo que sigue, y la dádiva de Dios es vida eterna. Y muchos nos quedamos, ay, es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Pues si usted no se alinea, muy posiblemente un día, Dios no lo quiera, llegarán a cobrarte ese pecado escondido. Llegarán a cobrarte eso mal hecho. Y el que llega a cobrar lo mal hecho, pues se lleva lo que es de él. Y si Satanás viene a cobrarte lo que usted está mal hecho, pues muy seguramente él se llevará eso de ti. Duro, duele, pero es la realidad. La iglesia tiene que despertar de estar abusando del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Yo no te estoy diciendo esto para que te asustes. Si hay personas que nos visitan por primera vez, bueno, no se asusten, no estoy bravo, es mi forma de predicar. Es mi forma de predicar desde el altar. Pero el pecado tiene que ser tratado como es pecado, ¿cierto? Es mal y es mal. Es mal y es mal. No te predico así para que asustarte, pero sí para que te concientices de que hay que parar ya con el pecado. Amén. Y sigue diciendo, versículo número 2. Bueno, ya vamos con el 2. Miren. Número 2. Versículo 31. Gracias, Miguel. 31. Número 2, ya lo leímos. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Número 2, no abuses más de la misericordia de Dios, porque tu condena tarde o temprano llegará. Usted puede decir, venga, pero ¿qué diferencia hay entre el versículo 31 y 32? Hay 4 diferencias. La primera diferencia entre el versículo 31 y 32 es que una habla, Miguel, pónmelo rapidito, 31, habla de el 30, porfa. El 30 habla de castigo. El 31 habla de condena. Y castigo a condena son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe qué otra diferencia hay entre ellos dos? Que en el 1, en el versículo 30, cuando se habla de castigo, Dios nos está mostrando su misericordia. Cuando el versículo 31, mientras que el versículo 31 está hablando es de muerte. El castigo puede traer misericordia. La condena va directamente a la muerte. En Estados Unidos, usted ha escuchado que hay la tal cadena ¿qué? Perpetua. Y si un hombre es condenado a cadena perpetua, o sea que eso significa que va directo a la muerte. Le inyectan algo letal, la silla eléctrica,
cadena perpetua, muerte, porque el condenado va directamente a la muerte. El condenado no puede esperar más que otra cosa sino la muerte. Y hoy hay un pasecito, un ploncito, un traguito. Quizás Dios hoy está extendiéndote una misericordia. Los que son castigados son aquellos hombres y mujeres en las cárceles que les dan unos años. Los que son condenados son los que van directamente a la muerte. Y quizás muchos hasta el día de hoy, un traguito, una miradita de celular, una mirada más allá de lo permitida, una palabra más allá. Mi hermano, mi hermana, Cristo es misericordioso, pero Dios también tiene furor y ira en su corazón. No porque eso sea un atributo especial de Él, pero sí un hombre y una mujer que no respetemos a Dios, podemos causarle esas cosas a Dios. Él sintió ira cuando el pueblo se desordenó en Israel con las madianitas. Dice la palabra de Dios que Él sintió ira y furor en su corazón. No abuses de la misericordia que hoy ha tenido Dios a esta casa. No abusemos, porque hay gente que se acostumbra a hacer lo malo. Hay gente que se acostumbra a abusar o a vivir de castigo, porque es que como nada pasa, Dios me perdona, pero no sabe que la condena está próxima a llegar. Si usted y yo no paramos con un pecado que está afectando la vida, que está afectando mi relación, que está afectando mi diario vivir. Hay pecados que lo único que hacen es traerle mal al ser. La carne le gusta disfrutar, la carne le gusta sentir las emociones, la carne le gusta sentir la excitación que el mundo le provoca, que el mundo nos ofrece. Ese es el deseo de la carne, pero porque la carne no se va a ir contigo a la eternidad. La carne no se preocupa, porque la carne de una u otra forma, cuando usted muera y yo muera, vamos a ser enterrados y esta carne se la van a comer unos animalitos pequeñitos, si es que no nos creman. Pero la carne no se va a ir contigo y conmigo. Hay que parar ya antes de que llegue la condena. Quizás usted y yo estamos viviendo, o mucha gente hoy está viviendo tiempos de castigo, pero es porque Dios está extendiendo un momento de misericordia. Pero hay otros, Dios no lo quiera, que próximamente está llegando una condena, y una condena eterna. Duro, ¿cierto? Estremecedor. Yo creo, no sé por qué la iglesia no se emociona cuando predicamos de este tema. La iglesia se tiene que sentir feliz cuando atacamos el pecado. Cuando tenemos que entender, cuando Dios envía una palabra tan directa y tan precisa. No abuses más de la misericordia de Dios, porque tu condena, tarde que temprano, llegará. Pero tranquilos, no todo es así de duro. Hoy Dios como que amaneció bravo, apretando. Tranquilos que no. Número 3. Le dije que le iba a regalar 3 principios poderosos. ¿De qué debemos obedecer? Obedecer. Número 1, ayúdenme ustedes que están tomando nota. Obedecer. Número 1, por favor, ¿quién me recuerda? Amén. Número 2. Amén, amén. Y que quiero que quede muy claro que los 2 versículos tienen diferencia. Uno es condena y otro es castigo. Dios está trayendo en misericordia a esta casa. Amén. Número 3. Mire ya pasamos de las palmadas de Dios. Ya el Señor ya nos habló fuerte. Pero mire este tercer punto, que es lo más extraordinario, lo más precioso, lo más hermoso que podemos escuchar el día de hoy. Claro que para mí fue hermoso haber entendido estos 2 primeros versículos. Versículo número 3. Cuida lo que Dios ha depositado en ti. El principio número 3. Cuida
lo que Dios ha depositado en ti. Versículo 33. Mire cómo Dios empieza diciendo, después de Dios darle estas instrucciones, de ver a un Dios como bravo, de ver a un Dios como airado, mire Dios como sigue hablando al pueblo. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes. Y yo no sé si a usted no se le escarmenció, pero mire que empieza diciendo Dios después de esta exhortación, después de alinear al pueblo: venga, no echen a perder el territorio en el que ustedes viven. Mire que Dios también nos abre su corazón y nos dice: es que yo en ustedes, ¿qué? Estoy viviendo. Y cuando habla de territorio, el territorio, en otra versión dice que no eches a perder la tierra donde vives. ¿Y sabe qué se produce en la tierra? ¿Qué se produce en la tierra? Frutos. Y el Señor hoy nos habla que no echemos a perder. Quizás algunos estemos hoy cometiendo errores, pero hoy el Espíritu de Dios nos recuerda nuevamente que usted y yo somos tierra donde Él habita. No eches a perder lo que Dios te dio. No eches a perder, no tires por poco, no pongas por poco todo lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Porque la tierra es para dar frutos. La tierra es para dar frutos. No eches a perder ese territorio, eso que puede ser cultivado, eso que puede ser abonado. Ustedes que trabajan, los que conocen el campo, eso que hay que platear para que el plátano crezca, ¿sí? La tierra es para dar fruto. Y Dios, a pesar de que nos envía una palabra de corrección, Dios, a pesar de que nos envía una palabra de exhortación, una palabra que nos puede corregir de pronto de lo que estemos haciendo mal, Dios también ve en cada uno de nosotros una tierra fructífera, una tierra adecuada, una buena tierra. Y yo no sé si usted lo cree, pero yo soy buena tierra y yo lo declaro. Yo soy buena tierra. Dígale al que está enseguida: créelo, tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra. Si tú tienes tus hijos, diles: tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra. No echen a perder ese territorio. No tiremos a la borda todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo le pregunto: ¿será que Dios ha hecho algo en su vida diferente? ¿Será que sí? Pues en mí ha hecho muchas cosas, muchísimas cosas. Y Dios hoy nos dice: no echen a perder, no tiren, no pierdan el territorio en el que ustedes viven. Pero lo más precioso, lo más hermoso, lo más grande es que Él dice: porque yo, su Dios, vivo entre ustedes. Y a mí eso me cautivó. Y esta madrugada yo decía: wow, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento, en Números, haciendo parte de los libros del Pentateuco, estaba escrito lo que en Corintios, lo que en Timoteo dice, que usted y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo? Usted y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo. Usted y yo somos buena tierra. ¿Cuántos versículos? Romanos 8, Corintios 6, Corintios 3, Timoteo, 2 Timoteo 1. Nos dice este versículo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y aquí me está diciendo: porque yo, Dios, vivo entre ustedes. Yo creo que vale la pena dejar eso, ese pecado, dejar eso que me ata, dejar eso que me consume, dejar eso que hace mi mal vivir, para abrirle el lugar a un sitio donde Él pueda vivir. Yo creo que es necesario que la iglesia entienda y comprenda que mientras haya suciedad, mientras haya mal olor en nuestra vida, en la habitación o el lugar donde Él ha escogido vivir podrá convertirse en un caos para Él.
Usted sí es consciente, y yo soy consciente, cuando peco, fuerte. Pero cada vez que yo peco, me condeno. Cada vez que yo cuando yo o cuando alguien el pecado lo coja de costumbre, se está condenando y va directo a la muerte. Pero si usted y yo reflexionamos entre nuestros errores, en lo malo que puede haber en nosotros, usted y yo podemos ser morada de un Dios vivo. Este versículo es hermoso, es interminable. Es interminable. Poder entender este versículo es algo tan especial. Y él dice, no dañen mi territorio, porque yo vivo en ustedes. Y mira cómo sigue diciendo este pedazo. Y no miren, no echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes. Por familia, entre ustedes. Y no soporto estar en un lugar donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Oh, qué versículo para ponerlo grande, para amar ese versículo, para atesorarlo y hacerlo rema en su, para hacerlo único en nuestra vida. Solo matando el mal puede perdurar mi presencia en Adulán. Solo matando el mal que hay en usted, el mal que hay en mí, podemos conservar la presencia en Dios vivo. Esa palabra no es para asustar a nadie. No es que esté predicándole a uno en especial, nunca hago eso. Pero sí me levanto todos los días pidiéndole a Él que afine mi voz a lo que Él quiere hacer en mi vida. Que Él me quiera mostrar. ¿Sabe por qué Dios me envía esta palabra a mí? Porque quizás haya todavía algo en mí que a Él le fastidie de mí. No es de usted, no es de usted, es de mí. Es de mí. Quizás Él ve algo de error en mí todavía. Pero yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie. Pero, ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Qué anidas en el corazón? Usted sabe que hay algo que se llama falta de perdón, que es basura para el Espíritu de Dios. Si usted y yo somos hombres y mujeres que mantenemos hablando mal del vecino, que me incomoda sentarme con el que tengo al lado, yo no sé si sea eso lo que Dios hoy esté evaluando de tu vida. Pero yo sí tengo que entrar en un escáner profundo, en un escáner íntimo. Oraba esta mañana al Espíritu de Dios que hay cosas que yo no conozco que hay en mí, pero sí tengo a alguien que vive en mí, que conoce lo profundo de mí. Y le pido a Él, en humildad y en humillación delante de su presencia, que saque a la luz lo que a Él le incomoda. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que su presencia mantenga en mí, porque yo quiero cuidar ese altar que Él ha hecho en mí. Y la iglesia debe entender que usted y yo somos depósitos, somos ese lugar seguro de Él, es donde Él quiso habitar. La iglesia no ha entendido que el Espíritu Santo te escogió a ti y a mí para ser una morada. Por eso yo le digo a Él, saca a la luz mi basura. Si me toca exponerme, pero sácala.
Ay, yo no tengo esas cosas. Johan, ¿usted qué está hablando? Se le chisporeteó. Bueno, quizás alguno en este lugar sea muy santo, pero yo no soy santo. Yo no. Él sí es santo. Necesito depender de Él.